Condena histórica en territorio dominicano. Por primera vez en toda la historia, la justicia dominicana impuso una multa de 5.000 millones de pesos por un caso de corrupción. 5.000 millones de pesos van a tener que devolver como indemnización al Estado dominicano los acusados en el caso Coral y Coral 5G, acorde al dictamen de la Justicia Nacional. Si le interesa este tema vinculado a corrupción, aunque algunos se pregunten ¿cuál corrupción?, manténgase con nosotros. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La justicia de la República Dominicana condenó a 20 años de prisión a quien fuera el director del Cuerpo de Seguridad Presidencial del gobierno de Danilo Medina, el señor Adam Cáceres. Fue declarado culpable por la justicia. Esto, por supuesto, está todavía en un estado en donde se puede apelar. Habrá que ver qué sucede en la apelación. Pero mientras tanto, ya hay una orden judicial que indica que este señor, vamos a decirlo de una manera amable, defraudó al Estado dominicano y ha sido condenado a 20 años de prisión y 400 salarios mínimos. Muchos se pueden preguntar, Ernesto, pero 400 salarios mínimos, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el salario mínimo base que se utiliza es el salario mínimo del Estado dominicano, que al día de hoy ronda los 15.000 pesos mensuales. Por lo tanto, si hablamos de 400 salarios mínimos, estamos hablando de 6 millones de pesos dominicanos. ¿Y qué te digo? 6 millones de pesos es una cantidad importante, pero aquí lo más determinante es tener una condena sólida de corrupción contra una persona que ostentó un alto cargo, un alto funcionario del Estado dominicano, de la gestión pasada, la gestión que presidió Danilo Medina y el PLD, y que hoy se encuentra condenado por la justicia, junto a Juan Carlos Torres Robiú y al coronel Rafael Núñez de Asa, que también recibieron sentencia. Además, el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rosy Guzmán recibieron condena de 15 años de cárcel y 400 salarios mínimos, 6 millones de pesos. Es triste ver a una pastora involucrada en casos como estos. No sé cómo podrá justificarlo ante Dios la señora Rosy Guzmán, porque repito, tiene derecho de apelación y las garantías procesales están ahí, pero mientras tanto, un juez o jueces, varias juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional han dictado una sentencia en donde los encontraron culpables por corrupción administrativa. Tenemos que dictaron 10 años de prisión para Esmeralda Ortega Polanco, para Buanerges Reyes Batista, para José Manuel Rosario Pirón, para Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores. Y recordamos que por primera vez en la historia, la justicia dominicana dispone de la devolución de 5.000 millones de pesos al Estado dominicano por concepto de indemnización. Ahí ustedes han podido ver los rostros y las condenas de varios de estos implicados, en este caso Coral y Coral 5G, que englobó a funcionarios con mucho poder del gobierno pasado. Gente que se creyó que estaba por encima del bien y del mal. Gente que entendió que tenía un manto de impunidad que les permitía hacer y deshacer sin miedo a ninguna represalia ni a ninguna consecuencia en territorio dominicano. Yo decía en aquella época que ellos se creyeron dioses del Olimpo,
que ellos se creyeron todopoderosos, que estaban por encima del bien y del mal, que la ambición de poder les había vuelto locos y les hacía pensar que podían tomar, coger, hacer, desatar y abusar donde sea y que nada nunca les iba a pasar. Es un ejemplo importante de la justicia dominicana, sobre todo para gente como muchos jóvenes dominicanos que están perdiendo la fe en la democracia, que ya no creen en las instituciones, que entienden que la justicia no sirve y que está amañada. Y ciertamente hay muchas fallas del sistema judicial dominicano, hay muchas fallas de las instituciones democráticas, pero esto sirve de ejemplo de que se puede seguir avanzando, de que se pueden obtener pasos importantes que por lo menos lleven cierto temor a los que hoy tienen todo el poder del mundo y puedan ver de que, miren, mañana la justicia pudiera terminar condenándolos. Ustedes que se creen invencibles, ustedes funcionarios que se creen todopoderosos, que se creen que no pisan el suelo, que sienten que andan en el cielo por lo que produce las mieles del poder. Mírense en esos ejemplos, mírense en esos casos de gente que, al igual que ustedes hoy, funcionarios que hoy controlan el Estado, esta gente ayer tenían la sartén por el mango, tenían el martillo por el mango y cuando tenían que golpear, golpearon duro. Y hoy la justicia dominicana le está diciendo a este país que fueron unos vulgares corruptos y les está ordenando que devuelvan 5,000 millones de pesos y los está condenando a 10, 15 y 20 años de prisión. Ahí hay un ejemplo. Y yo sé que ya el tema de la corrupción a mucha gente no le importa. Cuando uno ve las encuestas, el tema de la impunidad y la corrupción está ya en 7º lugar, en 8º lugar. Pero yo siempre he insistido, desde que empecé a trabajar en comunicación social, con una enseñanza que aprendí de mi padre, Domingo Jiménez, Dios lo tenga en gloria. Y esto él lo aprendió del profesor Juan Bosch, que decía que la corrupción es el crimen más alto que puede cometer un político contra el pueblo. Porque es que en la corrupción el político le roba al pueblo no tan solo la capacidad de tener mejor educación, de poder vivir mejor, de tener mejor seguridad. Es que mediante la corrupción el político les roba la vida literalmente a la gente. Les roba los sueños, les desnuda de las posibilidades de poder tener un futuro mejor, de poder cumplir sus metas. La corrupción mata, como lo demostró el caso de Senasa, un caso de corrupción de este gobierno del PRM, en donde se les robó acorde a la acusación del Ministerio Público. Esto debe ser mostrado en la justicia, pero en ese expediente monstruoso, el Ministerio Público acusa a Santiago Jacín, quien fue el director de Senasa en el pasado, pero en un pasado muy cercano porque fue en este mismo gobierno, acusa a Santiago Jacín y a otros inculpados de haber robado dinero del pueblo dominicano a costa de la salud de la gente. Que hay que ver si ese robo directo en temas que tienen que ver con medicinas y atenciones médicas, acorde a la acusación del Ministerio Público, hay que ver si esto no terminó quitándole la vida a mucha gente que no pudo acceder a esos servicios a raíz de este caso de corrupción de Senasa, el más espantoso y cruel en la historia de la República Dominicana. Ese es el daño severo y terrible que le hace la corrupción a los pueblos. Termina quitándole la vida literalmente a la gente. Y encima de eso, además de quitarle la vida, de robarle los sueños, de restarle recursos para mayor nivel de bienestar, también termina desacreditando el sistema democrático. Y termina decepcionando y desilusionando a los jóvenes dominicanos, que muchos terminan inclusive yéndose del país porque sencillamente deciden no seguir viviendo en una nación en donde el más tigre y el más ladrón es el que termina triunfando y en donde el hombre de bien y el honesto termina siendo penalizado y condenado por una sociedad que no le importa de dónde salió el dinero, sino que lo único que premia es tener dinero. Esa es la realidad de la República Dominicana. Por eso me parece tan importante esta sentencia, de la cual ni se está hablando mucho, de la cual hay sectores políticos que no quieren ni siquiera que eso se mencione. Pero sí, hay una sentencia
de ese primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que indica que Adam Cáceres, junto a esas otras personas que mencionamos, incluyendo una pastora, Dios mío, que Dios tenga misericordia, una pastora incluida, junto a Adam Cáceres, quien fue el todopoderoso director del Cuerpo de Seguridad Presidencial del gobierno de Danilo Medina, fueron condenados a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos. E insisto, por primera vez en la historia, el Estado ordena a los culpables a devolver 5.000 millones de pesos porque se los robaron, acorde a esa decisión de la justicia dominicana, que repito, puede ser apelada. Y luego de la apelación, vamos a ver cuál es el dictamen final de la justicia. Pero mientras tanto, este primer tribunal colegiado le está diciendo al país que luego de ver las pruebas, estas personas robaron dinero del pueblo dominicano y por eso ha decidido condenarlos a 10, 15 y 20 años de prisión. Y da vergüenza tener que recordar expresiones como la del expresidente Danilo Medina, porque ahí está la historia. Ahí está la historia. O ya olvidamos el famoso ¿cuál corrupción? Internet no lo ha olvidado, señor director. Vamos a observarlo. Del gobierno frente a lo que advierte el embajador dominicano, que la corrupción podría alejar inversiones existentes y que podrían ver. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Bueno, ahí están los escándalos, expresidente Medina. Es verdad, es peligroso hablar en términos generales, pero la periodista le hace una pregunta y el presidente Medina responde con esa soberbia. ¿Cuáles son los escándalos? Según el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, presidente Medina, la corrupción estaba, mire, ahí, al ladito suyo. Adam Cáceres, director del Cuerpo de Seguridad Presidencial, lo pueden ver ahí. Ese señor que tiene esa boina militar, ese señor con todas esas condecoraciones, ese señor con todo ese poder que ostentó dirigiendo el CUSEP, ese señor Adam Cáceres, presidente Medina. Usted preguntó cuál corrupción. Bueno, las juezas del primer tribunal colegiado le dicen a usted que ese señor es un corrupto y lo condenaron a 20 años de prisión, presidente Medina, y a pagar 400 salarios mínimos, 6 millones de pesos. Esa es la corrupción que usted preguntaba, presidente Medina. La tenía ahí al lado. Y la justicia dominicana los ha condenado de una manera ejemplar e histórica. Repito, yo digo la suma y no me la creo. Una condena que les lleva a tener que devolver 5.000 millones de pesos. La cantidad más alta en toda la historia que la justicia dominicana ha exigido se devuelva por materia de corrupción administrativa. Una locura de dinero. ¿Cuántas generaciones necesitaremos? Quizá usted que me está viendo, yo mismo, para llegar a 5.000 millones de pesos. Y a estos tipos, incluyendo una pastora, que también eso me como que boom, me rompe la mente. La justicia les ha condenado a devolver 5.000 millones de pesos. ¿Y cuánto fue que se robaron? Se robaron medio país para que la justicia les condene a devolver 5.000 millones de pesos, señores. Más el tiempo en la cárcel, que yo les digo, puede que para ellos, que según la justicia sustrajeron de forma ilícita dinero público, según la justicia, no lo digo yo, es una sentencia del primer tribunal colegiado, que puede ser evidentemente que puede ser apelada y lo vamos a analizar responsablemente, pero esa sentencia indica que esa gente tendrá que pagar 20 años de prisión, Adam Cáceres 15 y 10 años. Eso es espantoso, señores. Más allá de los 6 millones de pesos que tienen que devolver al Estado, varios de ellos, ese tiempo sin libertad es lo más doloroso.
Es lo más doloroso. El hombre fue creado, la mujer fue creada, el ser humano fue creado para ser libre. Y nada compensa el tiempo que usted pierde su libertad. Eso es lo más terrible al final de todo, más la condena moral. Que yo me pongo en los zapatos de sus familiares y realmente me da pena. Me da pena. Porque debe ser terrible que ese familiar suyo sea condenado por la justicia y sea señalado por comunicadores, como mi caso en este momento, y por personas de la sociedad, luego de esa condena judicial, como corruptos, como ladrones. Debe ser horrible. Yo no le deseo eso a nadie. La verdad, y hasta de manera empática lo digo, no le deseo eso a nadie. Pero la justicia ha dictaminado que esa gente tomó dinero público de forma ilegal contra los intereses, los sueños, las metas y la vida del pueblo dominicano. Entonces tienen que pagar un precio. Tienen que pagar un precio para que sirva de freno, para que sirva de ejemplo, para que los que hoy tienen mucho poder, y muchos de los que hoy tienen poder están haciendo cosas terribles. Ahí está Senasa. Para que por lo menos tengan algo de temor y vean que mañana, si no hoy, al menos mañana, la justicia pudiera darle sentencias como las que le ha dado a Adán Cáceres y a esos otros señores y señoras que hemos mencionado en este programa. Yo sé que ya la corrupción pasó de moda, yo lo sé. Yo sé que viene la campaña electoral. Yo sé que todo se politiza. Yo sé que quizá muchos amigos del PLD este segmento les moleste. Yo sé que quizá ellos quieren que no se hable de corrupción. Eso nunca pasó, eso nunca existió. Yo lo sé. Pero yo estoy pensando más allá. Yo estoy pensando en el futuro de mi pueblo. Yo estoy pensando en que mi hijo mañana no se quiera ir porque yo estoy criando a mi hijo para ser un hombre bueno. Y cuando mi hijo vea mañana que su país es una jungla en donde los ladrones y los abusadores son los que triunfan, y en donde al hombre serio nadie lo toma en cuenta, y en donde el hombre serio carga demasiado pesado, y en donde el hombre serio no es beneficiado ni favorecido por la sociedad, que mi hijo mañana no decida irse de este país como muchos jóvenes lo están haciendo hoy, porque se dan cuenta de que aquí en la ley de la selva triunfa el poder del más fuerte. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que este país avance institucionalmente, que las reglas se cumplan, que haya mejores servicios públicos, que se respete la ley. Pero para que eso pase, es necesario que la corrupción y la impunidad bajen. Es necesario que la justicia funcione, que haya sentencias que condenen a los ladrones a la cárcel y que los lleve a devolver el dinero, porque de esa manera, con esas sentencias, con la persecución de la corrupción, va a ser más difícil que otros se vean tentados, porque al menos tendrán miedo de que si roban, mañana pagarán el precio. Pero si hay impunidad total, termina venciendo el abusador, el tigre, el ladrón, porque el hombre serio seguirá haciéndolo por un tema ético y moral. Pero el bandido se va a aprovechar de la impunidad y va a terminar aplastando a la mujer y al hombre de trabajo. Eso es lo que yo no quiero que se siga produciendo, porque el país no lo va a aguantar, porque el sistema va a colapsar si seguimos actuando como veníamos actuando, como vienen sucediendo cosas y como hay muchas cosas terribles que hoy están pasando y que espero que la justicia mañana pueda hacérsela ver a la sociedad. Ese es el mensaje. Y por eso me tomé todo este tiempo con este caso que, repito, ya no es popular. Ya nadie quiere hablar de corrupción. Ya eso no genera noticias grandes. Ya eso está, dice que todo es politiquería. Yo lo sé, porque ya la gente lo que está es en las elecciones del 2028. ¿Cuál corrupción? No hablemos de corrupción. Una corrupción que, por cierto, no tiene color. Si no lo he dicho, lo digo ahora. Y lamento haberlo dicho al final de este bloque. La corrupción no tiene color. La corrupción no es exclusiva del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo, ni del PRM, ni del PRD, ni de ningún otro partido del sistema. La corrupción es un mal institucional, es un mal social del sector público y del sector privado. La corrupción no tiene preferencias.
y se robó en el pasado, como lo están demostrando sentencias, y como algunos han devuelto dinero, no olvidemos que Maxis Montilla devolvió dinero, se robó en el pasado con estas sentencias. Que por cierto, yo digo devolvió dinero, pero estamos hablando de 13,000 millones de pesos que devolvió el cuñado de Danilo Medina, expresidente de la República. Eso es todo el dinero del mundo. Eso es todo el dinero del mundo. Y ahora la condena es a que tengan que pagar como indexación al Estado 5,000 millones de pesos, señores. Es que se robaron medio país, acorde a la justicia dominicana, no acorde a mí, ni a mi percepción subjetiva, ni a mis intereses. La justicia dominicana. Y eso fue ayer. Pero hoy hay casos como Senasa, del PRM, en donde el Ministerio Público está acusando a personas por robarse miles de millones de pesos a costa de la vida de la gente, robando y matando gente, acorde a la acusación del Ministerio Público. Eso debe ser mostrado en la justicia. Esa es la realidad. Por eso no es un tema de bandería política, es un tema de conveniencia democrática y de bienestar, lo que yo pregono, porque me lo enseñó mi papá. Hay que combatir siempre y denunciar siempre que se pueda la corrupción. La corrupción, si es morada, está mal. Si es verde, está mal. Si es blanca, está mal. Si es azul, está mal. Es la corrupción, independientemente del nombre, independientemente del partido. Debe ser combatida por la justicia. No podemos tolerarla ni apañarla como ciudadanos si queremos seguir avanzando en esta patria. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Bueno, rapidito les leo los absueltos. Esto es muy importante porque fueron acusados por el Ministerio Público, pero la justicia ha determinado que no cometieron ningún delito. Tanner Antonio Flete Guzmán fue absuelto en este caso. Manuel de Jesús Alba Solano fue absuelto. Guillermo de Jesús Torres Robiú fue absuelto. Santiago Antonio Suárez Peguero fue absuelto. Miguel Ventura Pichardo y Eric Daniel Pereira Núñez fueron absueltos del expediente Coral 5G por la justicia dominicana. Esos pueden irse tranquilos con la frente en alto, porque la justicia dijo que ellos no robaron. La justicia los absolvió. Esos no han pecado contra el pueblo, pero los otros, liderados por Adán Cáceres, tienen que pedirle perdón al pueblo dominicano y pagar la condena si después de las apelaciones a las que tienen derecho se mantienen estas sentencias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios bendiga a la República Dominicana, que Dios guíe a este pueblo a seguir avanzando por mejores senderos y que Dios les bendiga a todos ustedes.